Bien, ya estamos aquí de regreso en este su matutino Despiértate. Ya nos encontramos en la parte central de este matutino, que es este desayuno que nosotros pues compartimos con nuestro invitado tempranito en la mañana, y que gracias al restaurante Gourmet Don Lino que nos hace llegar este sabroso desayuno que nos vamos a compartir con nuestro invitado. El restaurante Gourmet Don Lino, que está aquí en la plaza Galería 56 del segundo nivel del Yoma Supercentro de la calle La Cruz, esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís. Usted puede hacer como nosotros, venir a disfrutar de un desayuno como este, de un almuerzo, de una cena o de una exquisita copa de vino en el restaurante, el ambiente que le proporciona el restaurante Gourmet Don Lino de la plaza Galería 56. En el día de hoy tenemos con nosotros aquí invitado a un gran amigo, el economista Juan Tavera, quien aspira a ser subdirector administrativo del recinto UAS aquí en el CURNE, un maestro y un gran conocedor de lo que es la economía, con que vamos a tratar nosotros asuntos de mucho interés para todos los que a esta hora se conectan con nosotros. Así que buenos días, Juan, y bienvenido a este Su Matutino. Buenos días a ustedes. Gracias por darme la oportunidad de compartir con el público que diariamente lo sigue a ustedes aquí en este programa, que yo entiendo que es de calidad. Ya he venido en otras ocasiones y el criterio con que ustedes manejan esto, pues yo lo felicito y lo aliento a que sigan adelante, avanzando, porque se necesita comunicación con calidad aquí en San Francisco de Macorís y en el país. Muchas gracias. Bueno, Juan, a propósito de celebrarse el 235 aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, hace unos 3 años, Juan Taveras dio unas declaraciones que fueron controvertidas con respecto a lo que era la economía y una serie de situaciones en San Francisco de Macorís. En el 235 aniversario, ¿cómo ve Juan que ha sido la base, qué es lo que ha sustentado la economía de San Francisco y cuáles son las posibilidades futuras de desarrollo que tiene esta región? Sí, cuando se habla de este tema, José Manuel, yo siempre voy a cómo ha sido el origen de San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es un pueblo que surgió, digamos, de paso. De paso. ¿Por qué de paso? Porque aquí se reunían personas que venían a hacer, digamos, a trasladar ganado o a vender productos, que iban de la zona de Nagua y de Cotuí, iban a La Vega y viceversa. Y así entonces San Francisco de Macorís comenzó, inclusive cerca de donde está la Fortaleza Duarte, en una matica, y ahí en la sombra se reunían, y de ahí comenzó a poner algunos negocios para darle servicio a las personas que se paraban ahí a descansar. Y entonces a partir de eso San Francisco de Macorís se convirtió en un centro comercial. O sea, el hecho de ser un centro comercial regional es producto de eso. Claro, eso implicó que hay otras actividades que comenzaron a desarrollarse, como la misma ganadería, o sea, la influencia, digamos, desde fuera, y la dinámica misma de interna de personas que se quedaban aquí a habitar, pues desarrollaron la ganadería, pero también la producción agrícola, sobre todo la producción de cacao. Y viendo que nuestras tierras tenían condiciones favorables para desarrollar la producción de cacao, pues eso permitió ese desarrollo. O sea, inicialmente entonces, la actividad económica de San Francisco de Macorís se basa tanto en el comercio como en la producción de cacao. Y más luego la producción de arroz, que en definitiva a veces se dice que la provincia de Duarte es la mayor productora de arroz, pero la influencia viene más de zonas aledañas, de la zona circundante, digamos, que pertenecen a La Vega, que pertenecen a Cotuí, que pertenecen a Nagua. Lo que pasa es que la influencia, ser San Francisco de Macorís, un centro de importancia comercial, no así las demás provincias que le circundan, o sea, o comunidades que están en esas provincias. Digamos, por ejemplo, tú tienes Cenoví Ranchito. Ranchito ya pertenece a La Vega. Si tú te vas por aquí, después de Las Guaranas, que se produce arroz, ya cuando tú vas llegando a Angelina, eso pertenece a Cotuí. Si te vas por este lado, antes del Indio, digamos, Jobobán, cuando comienza la producción de arroz de Nagua, pues por ahí, que hay una gran producción de arroz, pues también hay una conexión significativa con el centro de San Francisco de Macorís.
O sea, que San Francisco de Macorís no es solo, digamos, el centro de común cabecera de la provincia de Duarte, sino también que es un centro de referencia de toda la región nordeste. Entonces, sobre esa base es que debemos pensar en el desarrollo de San Francisco, cómo nosotros debemos plantear alternativas de desarrollo de San Francisco. Es cierto que se debe fortalecer lo que es la actividad productiva, y sobre todo en estos tiempos que se plantea la necesidad del desarrollo de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y por eso nosotros inclusive hemos sido promotores, y desde que se fundó la Zona Franca inclusive, yo fui de los que tuve mucho pesimismo con relación a que la Zona Franca se desarrollara aquí. Me acuerdo de Adriano Cruz, cuando en Jaya, eso estoy hablando del año 1988, cuando comenzó a promoverse la Zona Franca. Me acuerdo a Adriano Cruz en el periódico de Jaya, que publicó un artículo que no fue así, que yo lo titulé, se opone a la Zona Franca. No era eso, que yo me oponía a la Zona Franca, sino que entendía que la Zona Franca aquí no iba a desarrollarse porque aquí no había personal calificado, en primer lugar, para eso. Y segundo lugar, que instalar una actividad textil aquí en una zona agropecuaria, lo que iba a crear cierta distorsión en el sistema económico. Y que más que eso, la Zona Franca debía estar orientada en función de lo que nosotros producíamos aquí. Cacao, café, arroz y la actividad comercial como tal, o sea, que debía estar en sintonía con eso. ¿Qué pasó con la Zona Franca de aquí? No fue solamente por el problema general que sufrieron la Zona Franca en el país, que esta fue de la primera, comenzó a cojear desde el principio. Entonces, a raíz de eso, de que la Zona Franca no ha prosperado con eso, nosotros seguimos insistiendo, y inclusive junto con nuestro colega Fran Tejada, en Balta, pues hicimos una propuesta de que la Zona Franca de aquí se convierta en parque industrial comunitario, como se denominamos, el de San Cristóbal, que en San Cristóbal, en Favirio, lo que era Favirio, se desarrolló eso y está funcionando en las Canelas de Santiago también. En Santo Domingo Este también se ha desarrollado un proyecto de eso. La idea es promover que pequeñas y medianas empresas de distintos ramos, llámese zapatería, ebanistería, repostería, de lo mismo textil, porque existe una presencia textil y entonces hay que tomarlo en cuenta, claro está, de producción de ropa. Y así distintas actividades pues se puedan, esas naves, pues poner a funcionar empresas que sirvan como clúster o como modelo, para decirlo de otra manera, que eso nos permita a nosotros entonces desarrollar, digamos, modernizar las pequeñas empresas, darle apoyo en capacitación, porque el proyecto es integral. No solamente incluye que las empresas se instalen ahí, punto, en la Zona Franca, sino también en las naves, que son en la Zona Franca, que pertenece a Proindustria ahora, sino también que se le dé capacitación, que se le busque financiamiento con bajos intereses, que le permita bajar los costos, porque en la medida que están juntos, digamos que la energía eléctrica que se consume, que el transporte, que el financiamiento en la medida que se hace de conjunto, los préstamos, la gestión de préstamos, la gestión de mercados también, o sea, gestionar mercados tanto local como internacional, de tal manera que esas empresas puedan elevar la competitividad y eso permite entonces, digamos, trasladar esa influencia a las demás pymes de la región. Miren que a mí me tocó hacer una investigación hace 3 años sobre la situación de las pymes industriales en la región nordeste. Y los dos elementos que, digamos, no permiten el desarrollo armónico de las pymes en esta región son dos. El financiamiento, que el costo, generalmente las empresas no tienen acceso a la banca que le permita oportunidades a intereses más bajos. Y otro es el problema de la capacitación de quienes dirigen o son dueños de esa pyme. Entonces, con ese proyecto entendemos que es una manera de influir para que esa situación cambie, porque las pymes representan cerca del 60% o más del 60% de la empleomanía en promedio en el país, y esa influencia también está aquí en nuestra región y en San Francisco de Macorís. Y con relación a lo que decía que hace algunos años había una polémica, era con relación al aeropuerto. Y nosotros seguimos manteniendo eso, no obstante de que
compartimos muchas de las cosas de lo que plantean de desarrollo, lo que promueven el aeropuerto. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido en otros aeropuertos de la región nos dicen que eso hay que ponderarlo muy bien, porque hay que hacer estudios, a ver, porque no se han presentado estudios, lo que se han hecho es cartas de solicitud, autorizaciones, pero no hay un estudio de factibilidad que demuestre que un aeropuerto es factible aquí. Oye, si se hace una inversión que después eso va a estar ahí como un elefante blanco, como sucede en Arroyo Barril. Arroyo Barril es un centro turístico. En Samaná no ha podido arrancar. Con todas esas inversiones que se hicieron ahí, lo mismo que el aeropuerto del Catey, que aunque se hacen intentos ahora de hacer viajes a Estados Unidos y eso, pero en función de la inversión que se hizo, no es, y eso que es una zona turística, estamos hablando, que es donde hay más flujo de pasajeros. Y más aún, en San Francisco de Macorís yo creo que lo que hay que facilitar el sistema vial, facilitarlo. Primero, eso es prioritario. Yo no puedo decir, no diría que a futuro, si previo estudio, si se entiende que se debe hacer un aeropuerto local, bueno, que se haga. Pero mientras tanto nosotros tenemos otras prioridades. ¿Cómo le vamos a poner adelante al gobierno aeropuerto cuando nosotros tenemos un problema vial serio? Por ejemplo, aquí se necesita resolver el problema de reducir la contaminación. Esa cañada de ahí, eso es prioritario aquí más que cualquier otra cosa. Tenemos un problema ustedes saben el caos que se arma, sobre todo en las horas pico, en la salida de Nagua, salida a Santo Domingo. Aquí se necesita una circunvalación, que es una primera etapa, porque después tendríamos que pensar en una segunda etapa de circunvalación que gire hacia, digamos, hacia aquel lado, hacia el oeste. Entonces, pero desde el sur, que comunica aquí con la parte, digamos, Huiza, ahí ya se ve como una urgencia trabajar en eso. O sea, lo que hay es nosotros no es oponernos, sino que debemos focalizar en función de prioridades. ¿Cuáles son las cosas más prioritarias que nosotros tenemos? Aparte de trabajar en el aspecto social, hay un problema que nosotros tenemos y que hablamos a veces de los macroproyectos, pero no hablamos de los microproyectos. Tenemos que trabajar fuertemente en una juventud, que es un problema del país, pero es un problema de nosotros en particular también, que es lo que le llaman los ninis, que el presidente Danilo Medina ha hablado de esto, de los ninis. Ni estudian ni trabajan. Eso es una bomba de tiempo y nosotros tenemos que desarrollar proyectos comunitarios, sobre todo en los barrios, donde a esos jóvenes se les dé oportunidades, se les abran las oportunidades, más bien no que se les den, que se les abran las oportunidades de trabajo, de estudio, porque si un muchacho no puede o no quiere seguir estudiando, pero que se le dé oportunidad de capacitarse en alguna actividad técnica que le permita a él ocuparse y vivir de eso. Y entonces, de esa manera nosotros podemos desarrollar, digamos, a San Francisco de Macorís, porque mientras tengamos esas trabas, eso genera violencia. O sea, la peor violencia que se puede generar es cuando la gente no tiene oportunidades de acceso a ingresos que le permita vivir. Entonces, esos son elementos y que cuando se habla de delincuencia lo vemos muchas veces por las ramas, pero hay que entrar en su origen. El grado de insatisfacción que se tienen esos jóvenes, nosotros que nos criamos en los barrios de aquí, sabemos que es una situación que hay que buscar la manera de dar respuesta. Y con esto no quiero decir que solamente el gobierno, es la sociedad también. El gobierno como ente principal debe asumir esto, pero también la sociedad, las empresas, los clubes, las juntas de vecinos, los clubes de servicios, deben aunar esfuerzos para impulsar proyectos que permitan dar respuesta a este gran problema que tenemos, que de todos. Juan, después de haber hecho ese, si se quiere, ese recorrido financiero, económico por la historia de San Francisco, muy interesante, tratando otros temas, Juan, como maestro del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís, pues aspira a ser su director administrativo. Vamos un poquito de esas aspiraciones que tiene Juan. Sí, nosotros estamos en un proyecto, porque somos profesores universitarios de la UAS y nos sentimos comprometidos con la UAS. Estudiamos en la UAS, hemos hecho, después de que hicimos la primera carrera, hicimos dos carreras más y una especialidad, y ese es nuestro compromiso con la institución, además de sentirnos comprometidos con la institución.
hay una serie de cosas, que inclusive de los mismos proyectos que hablamos ahorita, que nosotros entendemos que la universidad debe vincularse, jugar un papel más activo con la sociedad, y proyectos como eso. Y no mencioné, por ejemplo, el problema de proyectos que están enganchados, como por ejemplo, y escúcheme que quizás estoy volviendo un poco atrás, pero por ejemplo, Cora Duarte, señores, eso da pena. Cora Duarte, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la provincia de Duarte. Nosotros hay una ley que nos ampara para poner a funcionar eso. Y sin embargo, por falta de un interés, digamos, y no voy a culpar solamente a las autoridades públicas, sino porque hay instituciones de la sociedad que se le ha llamado para que reaccionen en eso y como que no hay un interés. Y miren que recientemente hay unos fondos que el gobierno ha destinado, producto del excedente presupuestario que ha tenido, orientado a la descentralización del sector agua, y por eso, por ejemplo, a Coramoca le inyectaron cerca de 300 millones para mejorar el sistema de funcionamiento de agua y saneamiento, y así mismo con porque otros. Ya existe Coramoca, ya está funcionando, pero aquí existe de derecho, pero no de hecho, porque la ley está ahí. Y esos son de los proyectos que nosotros debemos impulsar. Y cuando pienso en la universidad, claro. ¿Y esos legisladores nuestros que están cobrando todos esos cheques? No, los legisladores yo no los culpo porque ellos promovieron que se aprobara la ley. No es los legisladores. Entonces, ¿quién tiene que promover? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, INAPA como organismo rector, el ayuntamiento que es parte de esto, las universidades que son parte del consejo, hay empresarios que son parte de ese consejo, las autoridades, la junta de vecinos, la misma iglesia, Juan, que es parte del consejo. Que estos legisladores se enmarcaron en ese proyecto y salió airoso de que se produjera ya la creación de Cora Duarte, ¿no también tienen su poquito de responsabilidad de tratar de que ya se materialice? Bueno, ellos deben ayudar porque si crearon la ley es una oportunidad para ellos también, políticamente hablando, claro, de que ese proyecto, porque de nada vale que una ley se apruebe y que después se quede ahí nati muerta. Por falta de gestión. Si yo hubiera sido diputado, yo estuviera promoviendo eso permanentemente. Rabioso sí, porque es que si yo produzco algo, un documento que se aprueba, que se convierte en ley, entonces si no le da seguimiento, se ejecuta, ¿qué sentido tiene todo el esfuerzo que se hizo para que se aprobara en el Congreso? Por ese lado ustedes tienen razón. Entonces, decimos que los diputados, en cierta medida, algunos han hecho algunos esfuerzos. No podemos decir que no todo es así, o sea, algunos de ellos han hecho algún esfuerzo, no quiero caer en mencionar nombres. El caso de Juan, por ejemplo. De Juan Comprés. Bueno, Juan Comprés que ha impulsado junto a nosotros, pues yo he estado también tratando de promover eso, y a Fran Tejada, reuniones donde han participado de las universidades, el síndico ha mandado un representante, han participado la Junta de Vecinos, pero se ha quedado en reunión y no se ha dado el paso que hay que dar. Nosotros hicimos una propuesta inclusive de cómo podía comenzar, o sea, un plan operativo. Nosotros le propusimos al Consejo, pero eso se ha quedado ahí. ¿A cuál Consejo, Juan? Creo que son 55 millones lo que hace falta para empezar. Mi amigo José López es el presidente del Consejo. Ah, ok. Yo pensaba que era de otro consejo que estaba hablando. No. José López fue que designaron como presidente del Consejo. Ya le entregamos a Martín. Pantaleón lo designaron, pero que como director ejecutivo, pero una designación, porque si es un organismo que no funciona, él tampoco va a hacer nada. Y yo lo llamo la atención, lo estoy haciendo públicamente, antes no lo había hecho, públicamente a los miembros de ese consejo a que nos pongamos a hacer esfuerzos. Y desde la universidad, esa es una de las cosas que yo inclusive he planteado, porque nosotros somos un proyecto que se llama Gran Alianza por el Cambio, la Institucionalidad y la Armonía, donde está encabezando Carmen Santiago como directora general, Alvin Toribio como su director docente y un servidor, su director administrativo. Porque pasa que ya no es CURNE, ya es Recinto San Francisco de Macorís, que tiene una categoría superior a lo que es un centro regional. O sea, nosotros nos ganamos como San Francisco y como región, que la UAS nos subiera de categoría, al igual que Santiago, como recinto regional, y nosotros desde esa gestión vamos a estrenar esa nueva estructura. ¿Cómo realmente ha avanzado el CURNE o recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís para ostentar esa categoría en todo el sentido de la palabra? Claro, pero es que la UAS,
el centro de aquí de la UAS, ya no podemos decir Cornell, el recinto de la UAS, es el que más reconocimiento tiene la mayor población estudiantil y tiene la mayor cantidad de docentes, de profesores. Pero además, yo quiero decirte que de Santiago vienen grupos de estudiantes a hacer curso monográfico aquí, porque aquí hay una oferta mucho más amplia, tanto desde el punto de vista de carrera, como desde el punto de vista de la salida, digamos, de cursos de monográfico y de maestría. Pero también el que mayor problemas internos tiene. Pues bueno, eso es eso es parte de la idiosincrasia de los franco-macorizanos, y con eso no quiero justificar, porque le quiero decir, y lo digo así mismo aquí, yo no estoy de acuerdo con las actitudes de violencia, vengan de donde vengan. Entendemos que el centro debe ser un centro de paz y de armonía, y esa es nuestra posición, ha sido y será desde la dirección, y vamos a promover eso. Entendemos que hay intolerancia actualmente por parte de las autoridades y por parte de los grupos que han escenificado los últimos hechos. Lo digo así mismo públicamente, que lo graben. No estamos de acuerdo con esas actitudes, porque es que eso que sucedió el sábado es producto de cosas que se vienen acumulando, de estrés, de tensiones que se vienen acumulando, en una actitud, digamos, porque en definitiva, fíjense que el sector estudiantil en la UAS es diferente a las demás universidades. El sector estudiantil está representado en los organismos de cogobierno. Claro, tiene que someterse cada estudiante a los reglamentos de la universidad, así como los profesores, así como los empleados. Pero en base a eso, usted tiene que respetar los organismos, tanto estudiantes como las mismas autoridades. Lo cierto es que en base a eso, lo principal en la universidad es la docencia. Todo el que trata de boicotear la docencia en la universidad, pues está violando los reglamentos, sea estudiante o sea autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Como la universidad es un organismo de cogobierno, las autoridades tienen que manejarse entendiendo que no es igual que una universidad privada, que esto es una universidad pública, abierta y democrática, según lo estableció el movimiento renovador del año 1966. Y que entonces, en base a eso, hay un organismo de cogobierno que debe respetarse. El organismo, la instancia principal es el consejo directivo, la instancia antes de la asamblea, y ese consejo que se iba a hacer ayer, ese consejo directivo no lo conoció y se convocó ese consejo. Entonces, yo no estoy opuesto a que se convoque un consejo, ahora le estoy diciendo que los organismos deben respetarse. Y ese consejo directivo hace ya... O sea, eso que se iba a hacer el sábado hacía aquí, 6 meses que no se... Sí, claro, conocido, debe ser conocido en el consejo directivo y no fue y avalado. Según los miembros, los representantes profesorales ante el consejo, a ellos no lo convocaron para tratar esa agenda de ese consejo. O sea, porque es el consejo universitario el máximo organismo antes del claustro y debe sesionar de manera plena en cualquier lugar de una universidad, pero los reglamentos dicen que el consejo directivo debe conocerlo, eso del centro del recinto. Hace 6 meses que Hacía 6 meses que el consejo no se reunía y se estaban haciendo actividades al margen del consejo. Entonces, y nosotros lo que queremos es que retorne la institucionalidad, que volvamos al diálogo, a la convivencia pacífica. A eso estamos llamando tanto a las autoridades como al estudiantado. Y en este caso, a los grupos estudiantiles que están en conflicto actualmente con las autoridades. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Y eso es lo que vamos a promover desde febrero, cuando asumamos la dirección. La paz y la armonía. Y que cada quien cumpla, claro está, con lo que le corresponde cumplir. Y eso es, nosotros no lo vamos a, no podemos decirlo de otra manera. O sea, en este momento nosotros hacemos un llamado a que no se salga a desinformar por los medios, que hablemos claro y que pongamos las cartas sobre la mesa y que nos pongamos de acuerdo, porque lo más importante es que reine la paz para que la docencia siga marchando, que nosotros somos una academia de educación superior y debemos dar ejemplo, no podemos
dar esas imágenes negativas, porque eso es lo que más se destaca, las imágenes negativas, porque hay muchas cosas positivas que tenemos, que eso es lo que nosotros debemos promover, a eso es que debemos salir a los medios. Y eso es lo que nosotros nos comprometemos a partir de febrero, a proyectar, a vincularnos con la sociedad, para que salgan las cosas positivas y ponernos de acuerdo al interior, las distintas instancias que tienen que ver, profesores, estudiantes y empleados, y en comunicación con la sociedad en función de las necesidades también de la sociedad a partir de lo que nosotros le podemos dar a esa sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos promover. Entonces nosotros entendemos que deben bajar los ánimos, la intolerancia debe eliminarse y nosotros actuar como una institución democrática. Juan, ¿y no que pudo somos? haber sido visto esa convocatoria del Consejo Universitario en el recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís como un privilegio? ¿No debió sacársele beneficio a esa reunión del Consejo el sábado pasado? Sí, yo estoy de acuerdo, pero miren, le quiero decir, no le dije que la Asamblea tiene que reunirse semestralmente. Y ni en el anterior semestre ni el que pasó se hizo asamblea. Entonces, o sea, que ese era un consejo irregular que se iba a realizar aquí. No quiero decir regular. Lo que quiero decir es que primero tienen que fortalecerse los mecanismos institucionales internos del recinto, porque estamos hablando de una instancia ahora que queremos fortalecer el nuevo recinto. Y entonces convocar el consejo, además convocar el consejo y darle participación a todas las instancias. Para que no debe ser una convocatoria en donde hay sectores que no se sientan representados y que son parte del cogobierno. Eso es lo que queremos decir. Entonces, se ha informado que las autoridades nacionales de la UAS han dejado al Consejo de San Francisco de Macorís que decida si hay sanciones para los estudiantes que participaron en esto. Sí. ¿Es esto correcto? Sí, eso es correcto. Y inclusive cuando ellos se sancionaron, el consejo de aquí no fue que participó. Miren cómo son las cosas de la vida. Debió ser desde que se hizo la sanción el año pasado, principio del año pasado, que se sancionaron los estudiantes por acciones que nosotros no estamos de acuerdo. Esas acciones de violencia nosotros no podemos estar de acuerdo. Entonces, aquella vez se pasó directamente a Santo Domingo y no se trató en el consejo esa sanción de esos estudiantes de aquí, de este centro. Es verdad, es el consejo directivo de aquí que tiene que tratar cualquier conflicto antes de llegar al consejo universitario. Aquella vez se mandó directamente al consejo universitario. Bueno, un estilo de dirigir de las actuales autoridades de aquí del centro. Eso es lo único que podemos decir. ¿Están rehuyendo a sus responsabilidades o qué? Bueno, yo creo que hay una especie de retaliación en eso. Y por eso, pero en definitiva lo que nosotros decimos es que debió someterse al consejo y así estamos de acuerdo, que sea el consejo que trate de liberar los problemas que hay aquí internos y después entonces, según establecen los reglamentos, a partir de que este consejo decida que se puede enviar al consejo universitario para que el consejo universitario entonces, en función de si cumple con lo establecido en el estatuto orgánico de la universidad, establezca si la sanción procede o no procede. Entonces, y así deben ser todas las decisiones, no se puede violentar, digamos, lo que son los organismos. Por eso, yo digo que cuando hablo de violencia, hablo de eso. Cuando usted no respeta los organismos, usted está generando violencia. Y eso es, la violencia entonces no se puede ver desde un solo lado. Pero nosotros particularmente hacemos un llamado a que se deben bajar los ánimos y que debemos ponernos de acuerdo, porque lo más importante son los miles de estudiantes que nosotros tenemos ahí, que no quieren perder tiempo, que quieren desarrollar en el tiempo que ellos previeron y su familia de ser profesionales. Eso es lo más importante como recinto como academia de educación superior. Juan, tú hablabas de retaliación. ¿Hay pugnas internas entre los estudiantes, con las autoridades? ¿Cuál es la situación con el estudiantado? ¿Es una representación real del estudiantado esta que tiene el Falpo, el FELABEL? Es que FELABEL ganó las elecciones de aquí, de este recinto, y tiene mayoría en el consejo. Ahora, ellos, a partir de la sanción, lo sustituyeron los miembros.
Eso nosotros no lo podemos, no se le puede regatear y no estamos diciendo que las autoridades ¿Quiénes están sustituyeron los suplantando eso. miembros? Ahora, otros miembros del mismo propio grupo, FELABEN. ahora el problema es que el grupo lo proscribieron en la universidad. Entonces, ahí es donde está el problema. Las actuales autoridades decidieron proscribir, o sea, sacar el grupo de la universidad. Pero hay una decisión del tribunal, de un tribunal de alzada, Sí. reponiéndolos. Y eso es lo que, el argumento que tenían los estudiantes el sábado y en los movimientos que han hecho ha sido ese, de que se respete esa decisión de ese tribunal. Pero yo pienso que no debe ser sobre la base de la confrontación que eso se debe lograr. Debemos reunirnos, esta tarde hay una asamblea, en donde yo entiendo que en esa asamblea se deben poner las cosas, los puntos sobre la I, ¿Quiénes forman y parte de esa aclarar asamblea, Juan? los profesores y delegados estudiantiles. Son los miembros de la asamblea. Esta asamblea es extraordinaria, le han señalado asamblea informativa, porque la asamblea institucional es una que se hace, cada semestre se debe hacer una asamblea ordinaria con los profesores, representantes estudiantiles y la representación de los empleados. Que fueron agredidos los empleados universidad. aquí el sábado, el dirigente de los empleados. Bueno, eso fue parte del conflicto que se dio ahí. Él estuvo en medio de la, digamos, de la trifulca que se armó. Nosotros no queremos entrar en detalle con eso y mejor preferimos que sean sobre la base de las investigaciones, sin especulaciones, que determinen y que eso sea lo que se lleve al Consejo y que se tome la decisión no en base a prejuicios, sino en base a lo que realmente está sucediendo en la institución y cómo se dieron los acontecimientos. Lamentamos esa situación que se dio, nosotros nos apenó mucho, yo estaba ahí en un aula impartiendo docencia, los estudiantes pues tuvieron pánico al ver esa situación, y ver esas acciones de verdad que nosotros lo lamentamos mucho, que se den, que no podemos verlo de un solo lado. Y debemos decir que por eso hablo de que debemos sentarnos a reflexionar, no culparnos uno y culpar otro, porque así las cosas no se pueden resolver. Así no podemos llegar a armonizar en una acusación de directa, sino que debemos ver dónde están los fallos y sobre esa base nosotros buscar soluciones, porque de nada vale yo tratar de tomar una decisión, digamos, y que eso es lo que sea que profundice el problema que tenemos. Tenemos que buscar la manera de resolver esos problemas. Inclusive, le quiero decir que esa situación hasta se magnificó fuera. Nosotros tuvimos ahí, inclusive, después nos quedamos, el equipo queremos decir eso, el equipo de la Gran Alianza, nosotros teníamos una reunión a las 10 de la mañana y posteriormente nosotros duramos hasta las 4 de la tarde y para afuera eso se estaba acabando ahí. Y eso no era así. Todo volvió a su normalidad. No, las autoridades... Estamos viendo eso fue en el momento que... Eso fue a las 9:15, 9:30 de la mañana, es verdad. Pasó eso. No quiero decir que no fue un acto de violencia que se produjo ahí. Con heridos. Donde estaba involucrada la seguridad y donde estaba involucrado los que estaban haciendo un piquete con banderas reclamando de que a los estudiantes que se les puso la sanción se les quite. Entonces, eso es una situación que decimos que debemos buscar la manera de solucionar eso, pero solucionarlo con salidas inteligentes, con salidas sin actitudes, digamos, de tratar de avasallar. Esa asamblea que se va a llevar a cabo en el día de hoy, tengo entendido, ¿es abierta? No, es una asamblea de profesores y de representantes estudiantiles. No es una asamblea para que todo el que quiera ir vaya, no. O sea, profesores... ¿Tiene acceso a la prensa? ¿No tiene acceso a la prensa? Bueno, eso lo decidirán quien convoca. Okay. Sí, porque eso yo no lo puedo determinar. Pero la asamblea, le digo, la asamblea que se hace en la universidad es de profesores, representantes estudiantiles y representantes de empleados. Esas son las asambleas. O sea, ahí no... Ahora, si se llama una rueda de prensa, eso es otra cosa. Eso es lo que queremos señalar. Pero reitero que llamamos nosotros a la concordia. En este momento tenemos que actuar con cabeza fría
pensar que lo más importante en nuestra academia es que siga funcionando, que los estudiantes puedan estar en sus aulas sin ningún temor, y que el semestre se siga desarrollando y que a final de noviembre nosotros podamos felizmente terminar este semestre, por ahora. Bueno, Juan, pues yo ya en la parte final de este conversatorio con Juan Tavera, quien aspira a ser su director administrativo del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís, una exhortación para que los maestros pues se vuelquen a favor de sus aspiraciones. Bueno, nosotros le decimos que estamos reiterando, imbuido en lo que se llama la Gran Alianza por el Cambio, la institucionalidad y la armonía, donde está como candidata a la dirección general Carmen Santiago, Alvin Toribio como su director docente y un servidor su director administrativo, desde cuál posición nosotros pretendemos asumir la responsabilidad de hacer las transformaciones que requiere el gran paso, la decisión que tomaron el claustro universitario de convertirnos o darnos el reconocimiento de ser recinto, que a partir de eso nosotros vamos a asumir esa responsabilidad de transformación de nuestro centro en los distintos ámbitos con transparencia desde la posición donde nos va a tocar asumir a partir del 15 de febrero del próximo año 2014. Bueno, pues Juan, muchas gracias por compartir con nosotros este desayuno. Desde aquí pues le auguramos todo el éxito del mundo, porque conocemos su trayectoria de un hombre pulcro y honesto, y que ha sabido, lo ha venido exhibiendo durante todo el tiempo que tiene como maestro en el recinto UAS de aquí de San Francisco de Macorís. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Sí. Y a ustedes pues agradecerles, sobre todo al restaurante Gourmet Don Lino, que gracias a ellos hemos podido disfrutar este desayuno aquí junto con Juan Tavera. Gourmet Don Lino, que está aquí en la Plaza Galería 56 de la calle Salcedo, esquina La Cruz, aquí en San Francisco de Macorís. Así que la invitación para que mañana se conecten con nosotros de 7 a 9 de la mañana por este canal 12 del Grupo Telenor. Feliz resto del día. Viene el jefe Alvis Martínez a Disco Terraza Yudul. Recuerdo que me diste a beber. Sábado 12 de octubre, el concierto